Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Diego y hoy les voy a enseñar a cómo utilizar esta grandiosa página web que es para ediciones de música. Esos efectos que ustedes ven, por ejemplo, como en el Trap Nations. Bueno, no sé si lo habrán visto, pero chéquenselo. Ya. Yo lo utilizo esto en los TikToks que hago. O sea, yo tengo un canal de TikTok que bueno, no bailo ni esas cosas, no hago esas cosas, pero sí subo música. Así que estos efectos super brutales se hacen con una página web que es super mega divertida de utilizarla. Bueno, empecemos. Nos vamos a Google, a mi canal, 3 suscriptores, muchas gracias. Y bueno, seguimos. Nos vamos a Google y vamos a ir a Music Beats. No se preocupen que en la descripción le voy a dejar el link. Entramos y automáticamente lo va a llevar a español. Y si no lo lleva, le dan anticlic y bueno, ponen en traducir a español. Ya. Ahora nos vamos a empezar. Acá hay múltiples opciones de cómo utilizar. En este caso vamos a utilizar este de aquí. Nos va a aparecer una opción para cargar la música. Y bueno, seleccionen la música que tengan. Yo voy a utilizar de XXXTentacion. Abrir. Preestablecido nos va a tener un fondo y un emblema ya hecho, pero se puede cambiar. Y a eso vamos. Vamos a fondo que dice acá y le damos en cambiar imagen de fondo. Ustedes buscan una imagen que tenga o lo descargan de Google o como sea. Yo en este caso voy a poner esto. Y como que lo veo medio horrible. Aquí se puede cambiar. Aquí tiene varias opciones. Yo le voy a poner ninguna. Para que se vea como la imagen normal. Ahora, vamos a cambiar este emblema. MV. Ustedes ahí lo pueden editar en Photoshop o en cualquier página que sepan, en Pixart, no sé. Entonces se van a cambiar imagen. Yo en este caso voy a poner una foto que tengo, la foto del canal. Abrir y ya. Como ven, ya está. Ahora vamos a cambiar estas partículas de acá. Si quieren pueden poner más partículas o pueden poner menos partículas y pueden cambiar el color. Vamos a ponerlo en rojito. Listo. También se puede cambiar los espectros, o sea, el sonido es un poco más fuerte, por ejemplo por aquí. Es demasiado fuerte. Lo vamos a cambiar. Nos vamos acá. Esto es para que estas cositas que están acá salgan tipo líneas nomás de colores. Le ponen en golpe y va a salir líneas de colores. Ya. Lo dejamos en rellenar. Eso no lo movemos. Y para bajar esto, aquí, en escala de altura. Yo lo voy a bajar un poquito más. Esto lo voy a subir para las puntitas. Y así ustedes lo van jugando, pues. Las opciones. Y ya. Eso sería todo. Lo demás lo dejo así tal y como está. Bueno, una vez ya terminado esto, lo único que tienen que hacer es exportarlo. Se van a exportar. Starco. Exportar, perdón por mi inglés. Y solamente esperan a que el programa lo descargue. El programa que diga el sitio web. Y ya, después se va a aparecer acá descargar. Y listo, eso sería todo. Se van a donde lo tienen en descargas, en el disco local D, en el disco local C, no lo sé. Y ya, eso sería todo. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Chaucito. No olvides suscribirse y darle un like si te gusta el video.